Muy buenas tardes y vamos a comenzar ya. En primer lugar, pues bueno, quiero agradeceros a todos, ¿no? El que estéis esta tarde con nosotros en esta jornada de presentación, un día de jueves, víspera de San José, del patrón de la Ingeniería Técnica Industrial, y un día atípico, ¿no? Pues por las circunstancias que todos estamos viviendo, pero que también pone de relieve el máximo compromiso que tiene nuestra profesión con la sociedad. Hoy aquí vamos a presentar y vamos a hablar y vamos a tratar de exponer un trabajo que lleva detrás de él muchísimas, por supuesto, muchísimas horas de trabajo, muchísimo compromiso, muchísimos conocimientos, pero sobre todo muchísima voluntad por tratar de servir a la sociedad, por tratar de solucionar los problemas a los que nos enfrentamos y sobre todo por poner lo mejor de nosotros mismos para precisamente tratar, en este caso también, de concienciar a la sociedad de los diferentes peligros que estamos afrontando ahora mismo en la pandemia y sobre todo de buscar soluciones para que realmente podamos combatir con el máximo rigor y la máxima profesionalidad posible esta situación que estamos viviendo. Como ya he dicho desde el principio, la ingeniería técnica industrial es una profesión comprometida, ¿no? Comprometida con la sociedad. Y desde el minuto uno de que comenzó esta pandemia, comenzamos a trabajar en diferentes campos, en diferentes ámbitos, en la búsqueda de soluciones. Y uno de los grupos que más actividad ha tenido ha sido el Comité de Expertos de Climatización y de Ventilación y de Calidad del Aire, que la verdad es que desde el principio nos pusimos a trabajar de forma ímproba, ¿no? En cuanto a todo, a analizar todo lo que estaba sucediendo, cómo podíamos mejorar, y nos juntamos pues profesionales de toda la geografía española, desde Murcia, desde Sevilla, desde Orense, desde Madrid, ¿no? Desde profesionales con amplia experiencia que aportaron todo su conocimiento y tratamos en este caso, de buscar soluciones. Y ese trabajo tuvo, bueno, sus consecuencias en el sentido de que fuimos haciendo pedagogía, ¿no? De la importancia que era lo importante que era la calidad del aire, en este caso, pues para la transmisión del coronavirus a través de los aerosoles, y fuimos buscando fórmulas para tratar de concienciar a la sociedad. Ya en diciembre presentamos la versión 1 de Simuler, ¿no? Que ha tenido gran aceptación en todos los ámbitos de la sociedad y que sobre todo ayudó a concienciarnos en una época, ¿no? En la época navideña, donde se hacían muchas reuniones en viviendas, en casas, y se trató de que se ventilase. Se hizo también un especial énfasis en cuanto a la comunicación sobre la importancia de la calidad del aire en los colegios, ¿no? Donde van las personas que más queremos de nuestra familia. Pero todo ello, como sabéis, en la ingeniería de por sí, lo que es una máxima es la mejora continua, ¿no? La mejora continua, la evolución y el tratar siempre de mejorar todo aquello de lo que ya hemos trabajado. Y este es el trabajo que hoy se presenta así, hoy se presenta aquí, es la evolución en este caso del Simuler, de la aplicación, donde además, bueno, pues se va a hacer la explicación con todos los fundamentos científicos, con todos los nuevos análisis de riesgo, ¿no? Que se han ido haciendo, también basados en la experiencia, lo cual es muy importante. Y realmente de lo que se trata es de que todos vosotros, los que nos estáis viendo hoy, los que estáis siguiendo esta jornada, pues tanto profesionales del sector de la ingeniería como el resto de otras entidades o personas que estén interesadas en conocer el funcionamiento de la app,
pues que podáis a su vez trasladarla, difundirla, ¿no? Y en este caso, pues que todos ayudemos a que concienciarnos sobre la calidad del aire. Algo sobre lo que también pues, nos hablará o nos trataremos de ver cómo se consigue a través de la jornada, bueno, de la pequeña charla que hará José Arboleda y que, bueno, ya sabéis que tanto desde el Consejo como por todos los colegios, se están realizando cursos de formación continua, ¿no? En relación a la calidad del aire, a la renovación y a la climatización, aspectos de todo, por todos sabidos muy importantes. No me quiero entretener mucho más porque realmente lo importante de la jornada, lo mollar, viene ahora. Sí que quiero manifestar el compromiso y el orgullo de poder representar esta magnífica profesión, de esta profesión comprometida con la sociedad, de todos los colegios que están colaborando y apoyando esta iniciativa a través de sus propios profesionales, de sus propios expertos y que en definitiva vienen a trasladar a la sociedad nuestro compromiso con ella y a poner en valor también el trabajo de todos los expertos y el conocimiento que han ido atesorando durante todo este tiempo. Así que sin más, ya va a tener la palabra José López Padrón, que él es el coordinador, en este caso, del Comité de Expertos en Climatización y Ventilación, que ya presentará al resto de ponentes y dirigirá la jornada. Buenas tardes a todos. Soy José López Padrón, como bien me acaba de presentar José Antonio, nuestro presidente. Coordino el grupo de trabajo de ejercicio libre del Consejo General y los comités de expertos asociados, entre el que se encuentra el Comité de Instalaciones de Sistemas de Climatización, Ventilación, Calidad de aire interior. Ya ha hecho un resumen bastante pormenorizado y centrando el asunto José Antonio, con lo cual simplemente voy a dar paso a los ponentes, haciendo una reseña breve de lo que tenemos programado. En primer lugar intervendrá Manuel Fernández Casares, colegiado del Colegio de Madrid, miembro del Comité de Expertos del Consejo General, que nos hablará del análisis de riesgos, de la inferencia bayesiana. Después intervendrá Gracia Pérez, que es de la Secretaría Técnica del Colegio de Madrid, para hablar de la influencia de la tasa de infiltración en la calidad del aire interior. Y posteriormente, después volverá a intervenir Manuel Fernández para tratar cuáles son los fundamentos de la aplicación que hoy nos traen aquí, que es el motivo central de la webinar. Y para finalizar intervendrá José Jesús Arboleda Serranz, que también es miembro del Comité de Expertos del Consejo General, que nos hablará de cómo conseguir una correcta ventilación, o sea, de lo que se ha puesto de manifiesto a raíz de que hace un año se comenzó esta situación de pandemia, de la deficiente calidad de aire interior que existe en los espacios cerrados, ¿no?, en nuestras edificaciones. Ya sin más, recordaos que al final tendremos un turno para contestar a las preguntas que planteéis. Sí os solicito que las preguntas las realicéis a través de la pestaña que tenéis de preguntas y respuestas de la aplicación y no a través del chat, un poco para gestionar mejor las preguntas y que no se nos pierda ninguna, ¿vale? Estaremos atentos a las que hagáis dentro de ese. Si vemos alguna en el chat, intentaremos contestarla, pero es posible que se nos escape. Con lo cual, centrar vuestras preguntas dentro del apartado de preguntas y respuestas. Ya sin más, doy la palabra a Manuel Fernández Casares para dar comienzo al tema de la webinar. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias. Es un verdadero honor pertenecer al grupo de trabajo del Consejo. También, en primer lugar, gracias, presidente decano, por apoyar y creer en este trabajo, en esta investigación. Gracias también a la secretaria técnica porque, en fin, cómo gestionas al departamento que nos tienes motivados a todos al 200%. Bueno, lo primero que vamos a hacer es centrar el problema y vamos a hacerlo a través de un enfoque a nivel macro. Vamos a verlo. En primer lugar, quiero destacar que desde muy al inicio
partíamos de la intuición, de la hipótesis de que el problema estaba relacionado con la falta de control de calidad del aire. Y era obvio que la ventilación podía ayudar. Y lo decíamos en unas fechas en que las autoridades aún no reconocían que la transmisión aérea era la principal vía de contagio. Eran momentos en los que se ponía más énfasis en la toma de temperatura, en limpiarse la suela de los zapatos, en la distancia interpersonal de 1 metro para estar seguros, en los que se ponía en duda incluso la eficacia de las mascarillas. Después, la evidencia se impuso. Y, por ejemplo, en España, el 18 de noviembre de 2020, salió publicado el documento de la imagen. En ese documento, por fin, se recogen todas las evidencias científicas que apoyaban nuestras primeras hipótesis, que los aerosoles contaminados jugaban un papel muy importante. Y se hacía tras el estudio de varios brotes, destacando los ocurridos en un restaurante, en un autobús, y también se nombra el caso de un brote en un coro. De esto se desprende, entre otras cosas, lo importante que es estudiar los brotes que han ocurrido, al menos los más significativos. Pues bien, dado que se trata de cómo controlar el riesgo debido a unos aerosoles contaminados, lo natural es empezar por analizar el riesgo, para centrar el problema. Lo que aparece en la imagen no es más que un árbol de sucesos en un recinto interior, donde se ordenan todos los posibles acontecimientos. Ahora basta con destacar el suceso de la izquierda, es decir, el suceso iniciador en un recinto donde va a haber un número H de personas. Aquí el suceso iniciador estará formado por H estados excluyentes, desde el estado que representa la posibilidad de que no haya entrado al recinto ningún infectado, hasta el estado que representa que todos los presentes entraron ya infectados. Después, el árbol de sucesos estudia todas las evoluciones posibles para al final poder calcular el riesgo colectivo total asociado a ese espacio. Y para que se entienda mejor, muestro los resultados cuando se aplica a un caso concreto, a un espacio interior concreto donde pueden entrar 5 personas durante 1 hora, suponiendo que entre ellas no han tenido relación antes de entrar al espacio. Se puede ver que los números dependen inicialmente de cuál es la situación epidemiológica del entorno. Eso definirá la probabilidad de que haya en la población un infectado, por ejemplo, del orden de 10 elevado a la menos 5. Y haciendo las operaciones pertinentes, se puede ver cuál es el riesgo total, del orden de 10 elevado a la menos 4. Pues bien, el que el riesgo total del espacio sea del orden de 10 elevado a la menos 4 implica que los ocupantes tendrán serios problemas para percibirlo, y que haya mucha gente que tome una actitud relajada, porque al fin y al cabo tiene un valor muy bajo. Es un hecho natural que tiene relación con las dificultades cognitivas humanas a la hora de analizar probabilidades y riesgos. Nadie, de forma intuitiva, analiza las situaciones arriesgadas de forma lógica y racional, basándose en el valor medio esperado, sino que se hace en base a la intuición, y la intuición en este campo conducen habitualmente al error. Y es que el problema de una pandemia está en que el riesgo individual es difícil de percibir, lo que no impide que se transmita al riesgo colectivo de cada espacio. Y el riesgo colectivo se transmite de forma inexorable al global, es decir, al conjunto de la población. El riesgo total global es el verdadero problema, porque el virus puede estar en cualquiera de las reuniones de cualquier espacio en cualquier momento. Y las graves consecuencias que trae consigo ahora mismo a todos nos resultan evidentes, porque estamos inmersos en plena pandemia. Hablando de la dificultad de percibir el verdadero riesgo, hay un valor que toma números más fáciles de percibir. Se trata del riesgo individual, que aparece en la imagen con el valor de 0,55. Este es un valor que se percibe mejor porque está indicando que la probabilidad de contagiarme empieza a ser seria, algo más del 50% de posibilidades de contagiarme, y eso ya me toca personalmente. Y es un valor fácilmente percibible porque es relativo y no absoluto, porque se calcula como probabilidad condicionada, con la condición de la presencia cierta ya de un infectado. Este es el que hemos elegido nosotros para comunicar el riesgo a través de la aplicación AppSimular, como ya veremos. Así las cosas,
planteado el problema en forma de riesgo, la pregunta que queda por responder es la siguiente. ¿Se puede reducir el riesgo hasta límites aceptables gracias a la ventilación? ¿La ventilación podría conseguir que por un infectado que entre, en promedio salgan menos de un contagiado? Y aún más, ¿la ventilación podría conseguir que el riesgo asociado al espacio se mantuviera cercano al nivel de 10 elevado a menos 5, es decir, como un suceso remoto? Estas son las preguntas que estamos intentando responder. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí participar esta tarde en la presentación de la aplicación Simuler. Este proyecto yo lo he visto, bueno, lo hemos visto crecer día a día, lo he visto crecer codo con mi compañero Manuel Fernández, que tuvo la idea y la iniciativa de ponerlo en marcha, y por ello me gustaría felicitarle, por supuesto, arropado y ayudado por todos los expertos del Comité del Consejo General. Ya que tenemos a tantos compañeros ingenieros escuchándonos, me gustaría deciros que tomarais el reto y la iniciativa de especializaros en ingeniería de ventilación mecánica y en calidad del aire. Creo que puede ser una salida profesional con mucho futuro, porque esta crisis del coronavirus nos ha puesto de manifiesto la deficiente calidad del aire que tenemos en el interior de nuestros edificios. Si pensamos, por ejemplo, que en las grandes urbes estamos entre el 58 y el 78% de nuestro tiempo en el interior de un edificio, pues podemos comprender la importancia que esto tiene. Yo, para intentar responder en lo que a mi parte corresponde a la pregunta que nos ha lanzado Manuel sobre cómo puede colaborar la ventilación y las infiltraciones en este proceso, he preparado una ponencia que se llama Influencia de las infiltraciones en la calidad del aire interior y en la dilución de contaminantes biológicos. Lógicamente pensando en nuestro actual coronavirus, pero podría ser perfectamente trasladable a cualquier otro contaminante biológico. Bueno, ahora vamos a ver la presentación, pero ya os adelanto que lo mejor que puede ocurrir en cuanto a infiltraciones es que no se produzcan. O extracción a los locales de forma controlada. Su caudal es conocido y se expresa en renovaciones por hora. Por lo tanto, ventilación es control, infiltración, descontrol. Y esto es así porque las infiltraciones en nuestros edificios van a depender de factores tan aleatorios como la meteorología del momento en el que se producen y de la correcta ejecución en la edificación. Así que podemos asegurar que es imposible predecir con exactitud el valor de las infiltraciones. ¿Cómo se producen las infiltraciones? Las infiltraciones se producen por efecto de la velocidad y la dirección del viento que incide sobre la fachada, transformándose la energía cinética de este en presión. De esta forma, el aire va a penetrar en el edificio por la existencia de una diferencia de presiones entre dos puntos. Otro factor determinante va a ser el factor de forma del propio edificio, así como la morfología urbana de la ciudad, que puede hacer modificar las direcciones de los vientos y, por supuesto, de la permeabilidad del propio edificio. ¿Qué es la permeabilidad del edificio y cómo se cuantifica? El dato que va a diferenciar una vivienda hermética al aire de otra que no lo es tanto es la tasa de infiltración o intercambio de aire a través de la envolvente, denominándose este factor N50. N50 no es más que el número de veces que se renueva el aire en el interior del edificio por aire exterior en una hora, a una diferencia de presión de 50 pascales entre el exterior y el interior. Se puede conocer por dos caminos. Se puede conocer mediante valor experimental, realizando un ensayo. Para ello tenemos una norma UNE en 13.829 del año 2002, que se llama el ensayo conocido como puerta soplante. O también se puede estimar mediante valores de referencia. Mediante valores de referencia basándose en permeabilidad de opacos, huecos, factor de forma del edificio, y va a depender en gran medida de la bondad de la ejecución de la edificación y de los datos fiables que tengamos de los materiales de construcción. La realidad es que en España, a fecha de hoy, unos valores de N50 entre 6 y 9 renovaciones por hora 50 pascales es lo más normal que nos vamos a encontrar. Pensemos que estamos aún muy lejos del valor de 0,6 para edificios construidos con estándares de consumo casi nulo como el Passivhaus. Vamos a ir entrando en materia.
partiendo de dos situaciones posibles, con o sin viento. Imaginemos un edificio con una permeabilidad dada. En una primera situación, sin viento, 0 metros por segundo, en nuestros edificios no se van a producir infiltraciones. Es decir, imaginemos que tenemos toda la ventilación mecánica concentrada en un extractor en un punto de nuestra vivienda. Podríamos imaginar que se produce una situación ideal donde todo el aire que entra en nuestro edificio, grietas, aireadores, permeabilidad, es el mismo que se extrae a través de la ventilación mecánica. Tenemos perfectamente localizada la ventilación con el caudal del extractor. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos velocidad de viento sobre nuestra envolvente? Supongamos 4 metros por segundo. Lo que nos ocurre es que la mitad de nuestro edificio se va a situar en barlovento y la otra mitad en sotavento. Es decir, por la zona de barlovento van a entrar infiltraciones de aire y por la zona de sotavento van a salir exfiltraciones. Y para que se cumpla el balance de masas, todos sabemos que el aire que entra tiene que ser igual al aire que sale. Como podemos comprobar, en este caso se producen infiltraciones indeseadas y descontroladas en nuestro edificio. Y esta es la situación real y habitual que nos vamos a encontrar, porque lo normal es que en algún momento del día haya viento. Y esto va a pasar hasta un determinado caudal de extracción, a partir del cual ya la fuerza de succión del extractor equilibra las presiones ocasionadas por el viento y va a poner a todo el edificio en depresión y no se van a producir infiltraciones. Y el valor de renovaciones horas, a partir del cual va a producirse este fenómeno, es proporcional a la estanquedad del edificio. Por lo tanto, es importantísimo realizar un equilibrio entre la tasa de ventilación y nuestro N50. Esto no es más que ingeniería de diseño en el sistema de ventilación mecánica. Lo trascendental y el motivo por el que las infiltraciones son negativas es que provoca inversión de entrada de aire limpio en las zonas situadas a sotavento del edificio y por lo tanto en esas zonas no vamos a tener dilución de contaminantes. Hay zonas donde no me está entrando aire limpio de la calle y la concentración de contaminantes se dispara, a menos que subamos las renovaciones hora de nuestra extracción, hasta el valor citado anteriormente, y lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Tenemos una representación de cómo la concentración de contaminantes, en este caso CO2, va disminuyendo en función del aumento de la tasa de ventilación. A mayor ventilación, mayor dilución de contaminantes en una situación a viento nulo. Sin embargo, cuando el viento es 4 metros por segundo, es decir, cuando se producen infiltraciones, la gráfica que obtenemos experimentalmente es la que podemos observar a continuación. La zona donde se disparan los contaminantes coincide con las zonas donde, por efecto de las infiltraciones, no se está produciendo una renovación de aire limpio. En nuestro ejemplo, corresponde a los dormitorios 3 y 4, que no nos está entrando aire limpio de la calle por encontrarse a sotavento. Este es el punto representado en la gráfica como una subida de la asíntota. Luego vuelve a revertirse cuando la cantidad de renovaciones por hora sube hasta una cantidad que pone el edificio en depresión. Ya no sale aire en la zona de sotavento, sino que entra por igual por todas las fachadas del edificio por el efecto succión de la extracción. Para el tema que nos ocupa esta tarde, este hecho es determinante en la dilución de contaminantes, porque nos está diciendo que a renovaciones por hora típicas de aire según el Código Técnico de la Edificación, en situaciones de viento vamos a tener zonas que no se están limpiando de contaminantes. Luego hay que diseñar esta ventilación, no exclusivamente para cumplir las renovaciones por horas del Código Técnico o de nuestro Reglamento de Instalaciones Térmicas, también en consonancia con la permeabilidad del edificio para evitar las infiltraciones y que se revienta el sentido del flujo del aire. La conclusión principal es que la ingeniería de diseño de instalaciones de ventilación es indispensable para el estudio de la calidad del aire interior. Tiene que estar equilibrada en función de la permeabilidad del edificio para tener controlados las direcciones de los flujos de aire y, por lo tanto, las infiltraciones. Muchas gracias, Gracia. De nuevo intervendrá Manuel Fernández. Sí, bueno, pues... de la inferencia bayesiana y de los fundamentos. Cuando quiera, Manuel. Pues muchas gracias. Bueno, tras centrar el problema a nivel macro y profundizar en las infiltraciones, pues hay que seguir profundizando. A nivel micro, lo que vamos a presentar es el resultado de una investigación que estamos realizando con un experto en aerosoles. Se llama Rubén Barbero
y es investigador en aerosoles contaminados radiactivos. Lo que ha hecho es aprovechar sus conocimientos para aplicarlos en estos momentos de pandemia. Para intentar dar luz a la hipótesis de que la ventilación podría ser fundamental para lograr controlar el riesgo de contagio, hemos desarrollado un modelo que aparece representado en la imagen en forma de diagrama. Es un modelo que a su vez integra los modelos actualmente reconocidos para explicar la transmisión aérea del virus. Nosotros solo aportamos que es posible enfocarlo todo de forma conjunta, utilizando las técnicas de inferencia también muy reconocidas. Si recorremos el diagrama de arriba abajo, en realidad estamos siguiendo la ruta de los aerosoles contaminados. Arriba del todo aparecen los parámetros investigados en laboratorio, que dan luz sobre dónde se generan los aerosoles en el cuerpo humano y cómo se infectan del virus. Un poco más abajo aparece el nodo ERQ. Este nodo representa al parámetro que más deseamos conocer. Es la tasa de emisión de cuantos que emite un infectado. ¿Qué es un cuanto? Pues no es más que el número de copias del virus que deben ser ingaladas para que exista una probabilidad de contagiarse del 63%. Hoy en día muchos investigadores dicen que un cuanto está formado por unas 27.000 copias del virus de la COVID. Saber sobre este parámetro implicaría saber si es una quimera pensar que la ventilación podría ser la solución, o bien confirmar que la ventilación puede incluso llegar a controlar la enfermedad. En términos probabilísticos se dice que este valor está sujeto a una enorme incertidumbre, tanto por la gran variabilidad natural que tiene como por la falta de conocimiento sobre él, considerando que la aparición de nuevas variantes aún lo... Nosotros lo describimos en el modelo con la distribución log normal, y el intervalo donde no puede descartarse que esté su valor es nada más y nada menos que desde unos 0.02 hasta unos 240 cuantos a la hora. Pero ojo, intuición al mirar la gráfica en forma de campana. Fijaos también que tiene una escala logarítmica y no os centréis en el valor medio descartando el resto, porque cuando se conozca más este valor estamos convencidos que nos llevaremos muchas sorpresas. Siguiendo en el diagrama ahora un poco más abajo, ya nos encontramos con los parámetros que caracterizan la eliminación del virus, destacando entre ellos todos los relacionados con la ventilación, y que son los parámetros en los que se deposita la confianza de que podría diluir la contaminación. Sería largo de contar y además estamos en plena investigación con un experto en aerosoles y en su estudio mediante técnicas de simulación. Lo que ya está claro es que nada tiene que ver el manejo que hasta ahora se ha hecho de las condiciones de ventilación si el objetivo es controlar las enfermedades con transmisión aérea. Pues bien, si se demostrara que la tasa de cuantos emitidos está en el entorno de unos 140 o superior, habría que considerar que la ventilación es siempre buena, pero no suficiente para controlar la enfermedad. En cambio, si demostramos que el valor está en un entorno inferior, eso sería otra cosa. Nosotros apostamos por esto último, apostamos porque es posible hacer del contagio un suceso remoto, sobre todo cuando la vacuna entre en juego. Pero hasta demostrar este extremo hay que ir con mucha cautela, hasta que los números hablen por sí mismos. Siguiendo la ruta de los aerosoles, llegamos por fin al final del diagrama y nos fijamos en el nodo SC, que representa el número de contagios que predice el modelo. Ahora toca hablar del concepto de la inferencia bayesiana para hacer predicciones, que la primera vez que se oye parece ciencia ficción, por lo menos a mí me parecía así. Pero ya lleva unas cuantas décadas utilizándose en ingeniería, también en otros ámbitos se ha aplicado mucho. Concretamente nosotros utilizaremos el software Windboot, que fue desarrollado en Cambridge en un departamento de bioestadística.
y que os recomiendo que lo utilicéis porque tiene un potencial increíble y además es gratuito. Y es que se dan las condiciones propicias para que sea una herramienta muy útil. Primero, porque no queda más remedio que abordar la situación en términos probabilísticos. Segundo, porque permite ir avanzando, ir aprendiendo a partir de lo poco o mucho de lo que se sabe, es decir, de lo que buenamente sabemos de la tasa de emisión de cuantos. Y tercero, porque permite integrar todo el conocimiento que se vaya obteniendo desde cualquier fuente de información, en especial desde el estudio de los brotes ya producidos. La idea que hay detrás no puede ser más sencilla, y lo quiero mostrar con una recreación que he preparado con una simple Excel, y que representa cómo se logra investigar sobre los verdaderos valores de la tasa de emisión de cuantos, a partir de los resultados de un brote pasado conocido, en un espacio interior y que tuvo una ventilación bien determinada. Lo que se hace no es más que partir de los valores supuestamente bien conocidos sobre la tasa de cuantos. Después, por simulación, se ve cómo la ventilación consigue diluir los cuantos infecciosos, confrontando en cada simulación los contagiados que se predicen con los contagiados que realmente hubo en el brote. Pues bien, si tienden a ser parecidos, implica que la tasa de emisión de cuantos supuesta no tiene que ser modificada. Pero si son muy diferentes, el software modifica la tasa de cuantos a los valores más probables. Así, poco a poco, vamos aprendiendo y cada vez podemos utilizar tasas más realistas. Pero no nos llevemos engaño, hay unos cuantos problemas y no pequeños. Primero, la escasez de datos fiables de partida sobre la tasa de cuantos. Segundo, la poca disponibilidad de brotes ocurridos donde dejen estudiar. Y tercero, porque se debe caracterizar muy bien cuánto caudal de ventilación hubo y sobre todo cómo de bien se renovó el aire, para que el modelo tenga realmente mucha potencia. La cuestión que surge ahora es, ¿tenemos técnicas suficientes para saber qué caudal de ventilación hubo y cómo se renovó el aire, incluso cuando las renovaciones fueron en gran parte debido a las infiltraciones? Esta pregunta también la estamos intentando responder. Perdón. Gracias, Manuel, por el vídeo. Bueno, creo que pone de manifiesto el intenso y arduo trabajo que hay detrás de lo que estamos analizando y exponiendo esta tarde, ¿no? Continuará Manuel con fundamentos de la app y finalmente José Arboledas. Vale. Mira, efectivamente, como veis, la cantidad de conocimientos necesarios para poder abordar el problema es inmenso. Pero si inmenso es y difícil conocer el problema, tampoco es fácil llegar a transmitir el conocimiento a la gente, porque en definitiva, como se ve, el problema es macro, se transmite al micro y el micro es necesario que de alguna forma pasarlo al macro. En definitiva, es necesario cambiar comportamientos micros a nivel micro para que al final repercuta de forma favorable a nivel macro. Bueno, pues la estrategia de comunicación que hemos seguido pues ha sido desarrollar una aplicación. Vamos a verla. Una vez que las autoridades admitieron que la transmisión aérea tenía un papel muy importante en los contagios y que es una cuestión de riesgos, nos marcamos el objetivo de encontrar la mejor forma posible para comunicar ese riesgo. Y así surgió la idea de hacer una aplicación que ayudara a comunicar el riesgo a toda la población. Porque en realidad no somos buenos al enfrentarnos a situaciones de riesgo. Más bien somos rematadamente malos. Y no lo somos porque lo hacemos utilizando la intuición y no la razón. Porque estamos sometidos a muchas limitaciones de tipo cognitivo. Desde luego, no lo hacemos basándonos en el valor medio esperado, porque comporta cálculos probabilísticos, combinaciones, pero es
como debería hacerse. Y esto es justamente lo que pretende hacer la aplicación. La aplicación ha sufrido en pocos meses enormes cambios. En cuanto a soportes, primero hicimos la aplicación para que se ejecutara desde la web del colegio. Después nos atrevimos a lanzar una aplicación app que se pudiera descargar en las plataformas Google Play y Play Store de Apple. El hecho de que no seamos autoridad sanitaria nos lo puso muy difícil. Tuvimos que convencer a Google y Apple de nuestros propósitos y todo se solucionó eliminando la palabra COVID de la aplicación. Después, ya que habíamos logrado tener un alcance internacional gracias a esas plataformas, nos atrevimos a sacarla en los principales idiomas y ahora ya se la están descargando en todo el mundo. Y convencimos a Google y Apple en gran medida porque siempre nos hemos basado en evidencias científicas y teniendo en cuenta siempre cómo evoluciona el conocimiento en este campo. Esto mismo nos está obligando a hacer un continuo replanteo de todos los principios. Al principio nos fijamos en los modelos más reconocidos que había cuando nos lanzamos. Así elegimos el modelo de Wells y Relay, estableciendo como valor por defecto unos 100 cuantos a la hora, por similitud con otros virus. Hasta que aparecieron nuevos modelos que mejoraban las predicciones. Así, actualmente utilizamos el modelo de Buonanno, que es un ingeniero mecánico que trabaja en una universidad italiana. La aplicación ha tenido una buena acogida porque le hemos dado todas las vueltas posibles hasta encontrar una que podía ser utilizada por cualquiera. Solo es necesario aportar como datos necesarios el número de personas, el tiempo de exposición y el volumen, en forma de superficie y altura. Después, preparamos una sección con el resto de los principales datos, siempre con valores por defecto, pero que pueden ser modificados por usuarios más expertos o incluso solo usuarios curiosos para hacer pruebas. Así, primero se indica cuál sería la ventilación garantizada que quería tener el usuario. Hemos puesto 14 litros por persona y segundo porque el CSIC lo recomendó como un valor de referencia en situación de pandemia. Y no hemos indicado otros valores como podría ser los 12,5 porque es un valor adecuado pero en situaciones de no pandemia. Precisamente para destacar que debería hacerse una revisión general de las normas sobre calidad del aire, ahora que la importancia de la calidad del aire está fuera de toda duda. El siguiente dato por defecto que se da es el número reproductivo básico, dato que la aplicación tendrá en cuenta para estimar la ventilación necesaria para intentar conseguir que por cada infectado que entre en el recinto no salgan más de un contagiado, porque ahí está la clave para lograr contener la pandemia. Y así se puede ir recorriendo el resto de datos y si se prefiere cambiarlos por otros más apropiados a la situación, sabiendo que por defecto hemos considerado que las personas presentes están realizando una actividad física moderada y la exhalación es la característica de una persona que no habla suficientemente bajo, sino que suele alzar la voz. Hemos preparado una tabla con las combinaciones más habituales en cuanto a actividades físicas y forma de exhalar, con los valores típicos para estas condiciones, tanto para la tasa de inhalación-exhalación de aire, como para la tasa de cuantos que emitiría un infectado en cada una de esas condiciones, para que se puedan hacer pruebas con la aplicación según la situación específica de cada recinto. Al pulsar ejecutar, la aplicación ejecuta los modelos de los investigadores que nombramos en la imagen. Es ahí donde se pueden ver los algoritmos que utilizamos y que seguro tendremos que cambiar más veces. Eso será señal de que cada vez sabemos más. Y llegamos a los resultados. La aplicación predice la probabilidad individual de contagiarse y el número promedio de contagiados en el recinto, cuando solo hay ventilación natural o cuando la ventilación tiene el caudal que previamente se indicó, tanto si se utiliza mascarilla como si no se utiliza, para destacar que la clave está en tener cuanto más ventilación mejor y que la mascarilla, cuando realmente se necesita, es en el interior de los recintos.
La última parte que hemos incluido ha sido con la intención de que los protocolos anti-COVID que se están vendiendo y publicitando, para dar una sensación de seguridad, incorporen la ventilación y su vigilancia como una medida imprescindible para cumplir con las últimas evidencias. Por último, quería aprovechar la ocasión para destacar varios aspectos importantes. Necesitamos que nos dejen estudiar los brotes ocurridos. Si lo hacen, tenemos expertos preparados para conocer la evolución espaciotemporal de las concentraciones de contaminación en cada punto del recinto. Los necesitamos porque así podremos conocer mejor la tasa de emisión de cuantos. Y porque conociendo ese parámetro podremos precisar cuánta ventilación se necesita. Y lo que es igualmente importante, cómo se debe ventilar, incluso para hacer de los contagios un suceso remoto. Muchas gracias, Manuel, por este vídeo tan instructivo y tan explicativo de los fundamentos de la aplicación. Voy a dar paso ahora a José Arboledas, que nos va a abordar el tema de cómo conseguir una correcta ventilación, una correcta calidad de aire interior, ¿no? José, cuando quieras, puedes comenzar tu ponencia. Bien, no sé si veis la pantalla. ¿Veis la presentación? Sí, ¿no? He compartido bien, correcto. Bien, bueno, pues lo que quiero daros es simplemente una pincelada de cómo se debe de ventilar en interiores. Bueno, ventilar en interiores, dependiendo de qué situación, puede ser complejo, pero el 90% de los casos que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad no se ve bien. ¿Se ve la presentación? ¿La estáis viendo? Se ve perfecto. Vale, perfecto. Vale. Como comento, a veces es complicado, pero el 90% de los casos es muy simple, es realmente simple. Lo que pasa es que ahora mismo nos encontramos con que esto es lo que tenemos en nuestra sociedad. Nos encontramos con salas, con esto, por ejemplo, en una cafetería, donde solo nos preocupamos de lo que a lo mejor nos duele más, o hasta ahora nos dolía más, que era tenerla climatizada. Pero climatizar no solamente controlar la temperatura, incluso la humedad relativa, sino también la calidad de aire interior, ese IAQ que ya hemos comentado muchas veces. Entonces no podemos tener sistemas de climatización que se basen solo en una recirculación de aire. Aire que se climatiza, que se inyecta y que se retorna por SAR y que se retorna por rejilla de retorno. Todo se resuelve simplemente con esto. Simplemente con tener, depende de qué situación, de ventilación donde el aire del exterior se inyecte dentro de nuestros locales, pero como han dicho antes, no de una forma descontrolada, sino filtrándolo, haciendo que ese aire que entre sea un aire limpio y que realmente diluya todos los contaminantes que tenemos dentro de la sala. Estos contaminantes pueden ser, pues desde COVID hasta material particulado, cualquier tema de COPS, compuestos orgánicos volátiles. O sea, saber que el aire que entra dentro de estas salas va a limpiar lo que tenemos. ¿Y cómo lo conseguimos? Aparte de inyectarlo, lo que tenemos que conseguir es esto. Inyectar implica que dentro de la sala va a haber una sobrepresión, con lo cual todo lo que hay dentro sucio de nuestra sala va a salir al exterior. ¿Por dónde? Pues por puertas, por rejillas. Hacer que esas infiltraciones que nos comentaban antes no se produzcan, sino que nosotros controlemos perfectamente cuál es el aire que entra dentro de la sala y saber que va a diluir y que va a arrastrar, que va a barrer todos esos contaminantes que tenemos en el ambiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esto no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo y estamos llegando a un caso que parece un poco extremo, es a esto, que vamos a llegar a tener edificios enfermos si no los tenemos ya. Este tema, el síndrome del edificio enfermo, fue algo que comenzó hace muchísimo tiempo, se conocen muchos tipos de edificios enfermos, pero que ahora en estos días estamos dándonos cuenta de que ya son más, o lo que antes no era un edificio enfermo, ahora mismo sí lo puede ser. Y básicamente por ausencia de ventilación. Ahí nos podemos encontrar con ¿qué? Pues con todo eso que no estamos limpiando, con agentes biológicos, con agentes químicos. Cualquier producto de limpieza es un agente químico, como suelo decir en los cursos, si huele, ya hay que limpiarlo. ¿Por qué? Porque puede ser productos de limpieza que contengan limoneno, pineno, lejía, amoníaco. Todo eso hay que saber limpiarlo de nuestro aire. De hecho, vamos a tener enfermedades. O sea, esto ya no solamente tienen una calidad de aire interior porque queramos estar cómodos o en nuestro trabajo o en nuestra vida cotidiana, sino que es que podemos tener enfermedades. Nos pueden agravar las enfermedades que ya tengamos, por ejemplo, un tipo de asma bronquial, una rinitis alérgica, puede verse enseguida
aumentada y además simplemente con entrar dentro del edificio, esta persona ya se ve afectada, se ve que sus síntomas aumentan. Pero es que podemos tener enfermedades creadas por el edificio, por esa ausencia de ventilación, por esos aires contaminados con compuestos orgánicos volátiles, bueno, en este caso con COVID, por supuesto, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que estos edificios, que son los complejos, edificios herméticos, que no tienen ventilaciones, ya no estamos hablando de ventilación natural, tenemos que controlar las tasas de ventilación. Bueno, el otro día en uno de los cursos estábamos viendo que había que todo lo que sea un material aglomerado, una mesa, casi que habría que ventilarla por las emisiones de formaldehído que tienen dentro de sala. Los edificios nuevos tienen pinturas, disolventes, tienen una cantidad de fuentes de contaminantes inmensas que debemos de saber limpiar. Ya no solamente ventilar por nuestro CO2 emitido o por las tasas, por esas cuantas que lo han comentado, por esas emisiones del virus, sino que hay que hablar abrir espectro y hablar de todo lo que tenemos en el aire. Baja calidad de los materiales de construcción. Hay una cantidad infinita de fuentes de contaminantes dentro del edificio que debemos de saber controlar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, hace mucho tiempo, que por eso la imagen está un poco gastada, ya conoce muchísimos compuestos orgánicos o inorgánicos que han sido capaces de medir cuál sería la cantidad de exposición a la que podemos estar durante cierto tiempo para que no sean dañinos para nosotros. Pero existe una cantidad infinita de nuevos compuestos, porque sabemos que la química avanza y que siempre tenemos nuevos productos, pues, tanto de limpieza como de pinturas, como de fibras en el aire, que también tenemos que saber controlarlas y que ahora mismo casi que no tenemos información de cómo nos afecta. Bueno, pues todo esto viene a colación de que nuestro afán de formar y de informar, desde el Consejo me ha brindado la oportunidad, ya por segunda vez, de este curso que estamos dando de calidad de aire interior, de IAQ, donde ya no solamente nos vamos a preocupar de los aires interiores, sino que hay que hacer otra cosa, hay que también preocuparse de qué aire rodea nuestro edificio, hay que preocuparse también del aire exterior. En él vamos a ver toda la normativa que existe, hay infinidad de normativa totalmente desconocida para muchas personas. Por ejemplo, hay una que es una normativa específica para hostelería, donde podemos hacer una auditoría de calidad de aire interior dentro de los locales y que creo que puede ser muy interesante. Bueno, ya os digo, esta sería ya sería la tercera edición, se ha realizado en Madrid, se ha realizado en Sevilla, lo vamos a abrir a toda España. Os invito a que os intereséis y que participéis y que os apuntéis. Y bueno, yo ya lo último, pues muchas gracias por vuestra atención, gracias al Consejo por prestarme este foro y pensar siempre que si nos preocupamos de lo que comemos, si nos preocupamos de lo que bebemos, ¿por qué no nos vamos a preocupar de lo que respiramos? Porque comer y beber lo hacemos a rato, pero respirar estamos todo el día respirando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Vamos a dar paso entonces al turno de preguntas. Bueno, voy a ir empezando a plantear las preguntas que nos habéis hecho a través de la aplicación. Tengo la primera de José Echaendía, creo que va destinada por la pregunta que es al último ponente, a José Arboledas, y dice: el aire circular dentro de una sala depende de la colocación de las rejillas. Si el aire circula, de un enfermo a un sano puede ser contagiado. ¿Hay algún criterio generalista, por ejemplo, impulsiones bajas, suelo, retornos, extracciones, altos? José, no sé si has entendido. A ver, lo que hay que hacer es difundir bien el aire, hacer que el aire barra completamente la sala. Sí que es cierto que no es bueno que el aire recorra toda la sala, porque al final lo que estamos haciendo es, una de las cosas que dijimos desde el principio fue no ventiladores. No ventiladores, ¿por qué? Porque los ventiladores lo que hacen es, de alguien que está delante de ti, si te pilla detrás del aire, pues claro, por supuesto. El ejemplo más claro, que siempre me ha valido para todos los cursos, es el ejemplo de los fumadores. Si huele a tabaco es porque alguien ha fumado y porque te está llegando su aliento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conseguir, hombre? Una ventilación correctísima, sería impulsiones desde techo y aspiraciones en suelo técnico. Eso es complejo. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora mismo es preocuparnos más de las concentraciones que
lo digo para instalaciones existentes. Si fueran para instalaciones nuevas, se pueden hacer de 1000 formas para que sean totalmente, para que esos barridos sean totalmente correctos, pero nos tenemos que fijar sobre todo en las concentraciones. Hacer que esos cuantas o esos miligramos o esos microgramos en el ambiente se diluyan. Pensar en un vaso con una gota de tinta, pues lo que tenemos que hacer es echarle más agua para que se diluya. Esa tinta desaparece. Entonces, ahora mismo, para instalaciones existentes, nos tenemos que preocupar sobre todo en tasas de ventilación, en saber cuáles son las fuentes de contaminantes, que en este caso, en el caso COVID, la fuente de contaminantes somos nosotros mismos. Entonces, conocernos, lo que han comentado antes, la tasa metabólica es importantísima, no es lo mismo un gimnasio que una oficina, y hacer que esas ventilaciones sean tan altas como para que la dilución, o sea, las concentraciones en ambiente sean muy bajas y bajar cuanto podamos ese porcentaje de infección, porque realmente quien diga COVID-free o 100% libre de COVID, bueno, para mí que no sabe muy bien lo que está diciendo. ¿Vale? Entonces, todo es diluir, diluir y diluir. Vale, gracias. Pasamos a otra pregunta. Desde Cogiti lanza la siguiente pregunta. Cualquiera de los ponentes creo que puede contestarla. ¿Piensan que los ciudadanos están lo suficientemente concienciados sobre la importancia de la calidad de aire? No sé, Manuel mismo. Pero, si quieres yo mismo, que ha sido un poco... Sí, yo creo que ya nos gustaría, ¿no?, que estuviesen realmente concienciados. Lo que sí que es cierto, se han dado pasos muy importantes. Yo creo que se ha trabajado muchísimo desde esta institución. Bueno, yo recuerdo hasta incluso la maqueta que se hizo en su día, pues tratando de simular, ¿no?, lo que era un salón, una sala para hacer las cenas de Navidad dentro de nuestra propia vivienda. Pero lo que sí que tenemos que ser muy conscientes, y yo creo que lo comentaba hasta hace poco José Arboledas, ¿no?, que decía, oye, que todos miramos siempre qué comemos, qué bebemos y no nos preocupamos del aire que respiramos, cuando es tremendamente importante para nosotros. Y más en esta situación, cuando ya se sabe a ciencia cierta que una correcta calidad del aire puede evitar el contagio. Y yo creo que es de lo que se trata y es en lo que tenemos que concienciar. Y precisamente Simuler, la herramienta que se ha trabajado pues con tanto esfuerzo, con tanto cariño, con tanta dedicación. Me consta que Manuel no duerme ni los fines de semana, porque la verdad es que es prácticamente una obsesión, es verdad, porque se lo ha tomado así. Chateamos luego los sábados, los domingos, da igual que sea a las 5, a las 7, a las 8 de la noche. He descubierto esto, oye, pues genial. O sea, eso significa que con este tipo de herramientas y otras comunicaciones, y yo creo que también está la labor que podemos hacer todos los profesionales, todos los ingenieros técnicos que estemos trabajando pues, a través de nuestros clientes, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos y sobre todo también a través de los medios de comunicación, que es muy importante que se hagan eco de estas noticias y que realmente pues, lo trasladen a la sociedad. Creo que hay más conciencia por parte de la ciudadanía ahora que antes, pero también creo que no hay la suficiente, ¿vale? O sea que queda muchísimo trabajo por hacer. El micrófono, José. El micrófono. Sí, disculpad. Nos plantea Ángel si existe alguna tabla en donde podamos ver los diferentes contaminantes que pueda haber en los elementos de una vivienda. Bueno, es que el problema es que hay tantos que conocemos algunos. Sí, hay tablas donde aparecen compuestos orgánicos volátiles, COPS. Es complicado encontrarlo, se pueden encontrar el nombre, lo complicado es saber la concentración que debemos de tener en sala. Ese es el gran problema, porque es que ya no solamente, porque por ejemplo los COPS pueden ser, o ese material que hay en el aire puede ser primario, porque lo emite directamente una fuente, y bueno, pues ese todavía lo podemos conocer. Pero ¿qué ocurre cuando dos se combinan, por ejemplo con la luz solar, y se transforman en otra cosa que no sabemos lo que es? Hacen acumulaciones. Entonces, hay cosas que es que no sabemos ni lo que realmente hay en el ambiente. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiarlas. Pero bueno, el sector médico hace lo que puede. O sea, me parece que hay un listado de 150 compuestos orgánicos volátiles que están por ahí y que sabemos que existen y que están
y que están en el aire, pero vamos, sería complicado. De todas formas, en el curso doy bastantes de ellos y digo cómo atacarlos, pero pensar simplemente con cosas que a lo mejor no podemos ni atacarlas, por ejemplo, con los NOx, que son productos de la combustión. Madrid es la primera capital europea en tasa de mortalidad por NOx. ¿Y contra eso qué hacemos? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar nuestro ambiente interior tanto como el ambiente exterior nos lo permita, ¿vale? Y vuelvo a repetirlo, ventilar y diluir y controlar lo que entra dentro de la sala. Vale, hay otra pregunta, pero quizás porque es más oportuna, voy a pasar a la siguiente y después retomo por orden la que correspondía. Plantea JM Lara, dice, hablamos de ventilación. ¿Qué ocurre con las emisiones concentradas de los edificios al exterior? ¿Algún tratamiento previo? Bueno, sí. Sí, de hecho, mismo, de hecho, cuando este ejemplo que he dado es un ejemplo de una cosa muy pequeñita, de una sala muy pequeñita, una cafetería. Pero cuando tenemos edificios grandes, sí que es cierto que antes de expulsar, también debemos de filtrar. O sea que lo que tenemos que hacer es fijar todas esas partículas en filtros que luego se desactivarán. O sea, luego ese filtro acabará en un proceso se tratará adecuadamente para que eso, por supuesto, no emita el aire, pero sí que es cierto que depende que, por ejemplo, si una oficina, realmente lo único que vamos a expulsar es formaldehído, CO2, disolvente y producto de limpieza. O sea que tampoco es algo que sea realmente muy perjudicial, pero sí que hay edificios que sí que pueden tener dentro actividades, bueno, pues un poco más complejas, que sí que debemos de evitar que salgan al exterior. Lo que he comentado antes, si huele, ahí hay algo que está dando vuelta en el aire. Entonces, sí que es cierto que tenemos que tener más cuidado con lo que emitimos, ya no solamente a nivel industrial, esas grandes emisiones que, bueno, pues ya se hace lo que se puede, pero sí que en nuestro ambiente, en nuestra calle, debemos de cuidar lo que también tiramos al exterior. Y se puede hacer. Gracias, José. Alfonso Román dice, hola, ¿podríamos ver un caso real, por ejemplo, de una iglesia de 300 metros cuadrados, altura de 12 metros, 50 personas en total dentro, pero con el corro estén 12 personas más juntas que el resto de la iglesia? ¿Cómo se trata este tema? Hemos hecho la simulación. Vale. Lo que pasa es que con la rapidez lo hemos hecho pues como si no estuvieran cantando, sino simplemente hablando. Y en ese caso, debido al gran volumen que tiene, ya el propio volumen va a diluir los contaminantes, de tal forma que la aplicación lo que está diciendo es que la probabilidad es ínfima. ¿Vale? Vale. Lo que sí sería necesario es ahora cambiar el dato por defecto, que recuerdo que está considerando que la persona está simplemente hablando. En este caso no está hablando, en este caso está cantando. Con lo cual habría que cambiar esa tasa, la tasa que hemos puesto característica de alguien que está en reposo o en ligero movimiento y hablando, a alguien que está cantando, y la diferencia es bastante grande. ¿Vale? Es cuestión de coger la tabla que hemos presentado, coger el dato específico en esa situación, incorporarlo a la aplicación y a ver qué sale. Gracias, Manuel. Bueno, es una ocasión para invitar a todos los que estáis asistiendo a la webinar de que os descarguéis la aplicación, si no lo habéis hecho ya, y que trasteis con ella y incluso comentéis posibles mejoras que podáis ver las críticas siempre son bien recibidas cuando son constructivas, y cuando no lo son, pues se toma nota también. F. Javi plantea una tasa de ventilación de 14 litros segundo persona en pandemia, da unos caudales de ventilación que requieren expulsar aire a la calle, y ahí están inamovibles las ordenanzas municipales para impedir adoptar medidas de ventilación adecuadas, sobre todo en edificios construidos con anterioridad al Código Técnico de la Edificación. ¿No sería conveniente sensibilizar a las administraciones para permitir adecuar sus ordenanzas a prestaciones y no a prestaciones? Viene esto a colación de los caudales máximos permisibles a evacuar al exterior y ubicación de rejillas. ¿Alguno de los ponentes? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, bueno, que los edificios, depende de qué edificio estamos hablando, es código técnico o no. Código técnico es para vivienda, RITE es para edificios no residenciales. Una cosa es sacar aires contaminados y otra cosa es sacar aire de ventilación.
no creo que te pongan muchos problemas que tenga una rejilla de aire de ventilación, salvo que te dé directamente cuando pases al lado. Pero siempre se podría hacer algo. Siempre se podría hacer algo. Y de hecho, ahora mismo que alguien te diga que no puedes... Porque realmente aquí hay dos formas de verlo. Una es para pequeñas instalaciones, simplemente es impulsar. Y en instalaciones grandes sí que es cierto que hay que impulsar y extraer, ¿vale? Y hacer una recuperación de flujo cruzado. Pero no creo que ahora mismo nadie te diga que no puedes sacar aire a la calle. Creo que sería, vamos, totalmente rebatible. Y si no me llamáis, se le hace un documento, vamos. Lo llamáis a Cogiti y se hace un documento ya. No, a ver, por hacer un apunte, si me permitís intervenir en esta pregunta, sí es cierto lo que dice el participante, porque las ordenanzas municipales muchas veces limitan la tasa de aire al exterior y te obliga a llevarlo a cubierta. Y esto confronta mucho con rehabilitación de locales para uso comercial, oficinas. A ver, es un problema que sí que la administración yo creo que debería abordar. Otra cosa es que hagan la vista gorda, no, pero en las ordenanzas, en muchas ordenanzas municipales, no está permitido. Marta nos plantea, buenas tardes, gracias por la interesante ponencia. Apenas nadie habla de test, mediciones de concentraciones de contaminantes en rejillas de sistemas de ventilación, cuartos de baño, filtros de campanas, etc. Incluso coches. Son puntos débiles donde encontrarán seguro contaminantes. Es como medir agua de red, si es potable o no, en piscinas. Como prevención de riesgos en ingeniería industrial, a menudo observo que las rejillas no se mantienen en perfecto estado. Bueno, no sé si sobre esta reflexión de Marta, más que una pregunta, queréis puntualizar algo al respecto. Bueno, yo quiero decir que hay normativas sobre eso y una de las normativas que se dan en el curso de calidad de aire interior es la auditoría. Entonces, esa rejilla y esos conductos se tiene que hacer una revisión tanto ocular como realmente luego tomar placa de Petri, ver qué es lo que hay en las paredes, ver qué es lo que hay y llevarlo a analizar. Y tenemos que ver ahí tanto bacterias como hongos, como cualquier tipo de fuente de contaminante que tengamos. La normativa existe. Desde el 2007, la RITE dice que se haga. El problema es quién exige que se haga. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, la obligación de hacerlo. Y cómo hacerlo, lo sabemos. Ahora, otra cosa es que se haga. Gracias. Una pregunta que quizás vaya dirigida, nos la puede contestar mejor Manuel. Pregunta, cuando se hace la simulación en Simulai, si la mascarilla que se tiene en cuenta es del tipo FFP2 en el análisis que realiza la aplicación. Nos plantea Tania. Sí, de hecho la aplicación por defecto considera que la mascarilla fundamentalmente lo que está es muy bien utilizada. Y eso es lo que caracteriza la eficacia en cuanto a la protección. No nos metemos tanto en diferenciar, a ese nivel de detalle no llega la aplicación. Ya sería cuestión de entrar con datos más específicos en los datos por defectos y cambiarlo. Pero fundamentalmente la aplicación lo que está valorando es cómo se utiliza la mascarilla que quieras. Sí, se está utilizando Eso es lo que estamos diciendo es, lo fundamental es que esté bien utilizada. Okay. Alexis Pérez Rubio plantea la siguiente pregunta. ¿Existen en el mercado recuperadores de energía que garanticen la total estanquidad entre el aire expulsado y el de aporte a la sala o estancia ventilada? En caso negativo, ¿qué soluciones se están aplicando? Manuel, Jesús, igual, o Gracia, que también es un tema de temas de ventilación. O bueno, ¿no me oís? No, a José. Sí. Sí, os comento que si es un recuperador móvil, un rotativo, no son estancos, no son estancos. Si es de flujo cruzado, sí son estancos, algo que tenga un defecto de fabricación, con lo cual podemos trabajar con flujos cruzados, no hay ningún problema. El rotativo tiene ese pequeño fallo, que tiene un coeficiente, tiene un factor de bypass, y sí que es cierto que se puede recircular un poquito, pero bueno, tampoco... bueno, de hecho, todos los posicionamientos desde el principio de la pandemia fue que separaran, que no se utilizaran. Pero sí, con un flujo cruzado se puede garantizar la estanquidad. Ok, gracias. Bueno, voy a plantearle una pregunta, si me permitís.
¿Realmente creéis que la ventilación podría llegar a controlar el riesgo en el tema de contagios? Quizás Manuel, que analizó todo. Mi intuición creo que sí, pero hay que demostrarlo. Y estamos todavía lejos para poder demostrarlo. O sea, todo depende de lo que estábamos comentando, la gran variabilidad que hay en la tasa de cuantas que emite un infectado. Fundamentalmente porque depende de en qué condiciones, en qué fase digamos, de la enfermedad está el contagiado, qué actividad está realizando, cómo está exhalando. Es decir, hay una enorme variabilidad en los parámetros. Y la cuestión es, vale, pero en general, ¿qué es lo más frecuente? Pues si lo más frecuente es baja actividad, respirar en vez de cantar, hacer una actividad ligera, etcétera, pues estamos más cerca de que la ventilación pueda ser una de las soluciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también sí, bueno, yo en este tema añadiría solo una cosa, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos tratando que esto es analizando el contagio por aerosoles, ¿no? Única y exclusivamente por aerosoles, más que nada para que se quede bien claro, porque luego hay otras circunstancias, bueno, pues por gotícula, por fómites y tal, bueno, que ahí esas son cuestiones que ya dependen de la distancia social que tenemos todos que tener ahora más o menos claro. O sea, que de nada sirve que tengamos una ventilación espectacular y nos estemos dando un beso, un abrazo en la boca. O sea, creo que hay que decirlo también. O sea, que tiene que quedar claro. Yo creo que manteniendo la distancia social, como dice Manuel, y tratando de tener una ventilación de aire adecuada, o sea, buena, perfectamente se podría eliminar esas posibilidades de contagio. Y sobre todo que lo fundamental es que pequeñas diferencias de comportamiento a nivel micro, a nivel individual, que se transmiten al espacio y del espacio a lo general. Y eso es fundamental. O sea, que hay un efecto dominó espectacular y que cualquier pequeño cambio, si se incorpora a la población, eso provoca un enorme cambio a nivel general. Vale, en relación con lo que apuntas, también se me ocurre una pregunta. ¿La aplicación habéis testado, tenéis conocimiento de cómo ha influido, si notáis algún cambio en el comportamiento de la gente cuando la usa, si se conciencia más? ¿Tenéis Está claro, por lo menos eso es lo que pretendemos. No, esa es la pretensión, pero digo, claro, si habéis contrastado algo. Mis allegados está claro que ahora tienen muchísimo más cuidado con todo lo relacionado con la calidad del aire. Y quiero creer que los demás también, de alguna forma, se están concienciando. Con lo cual, bueno, me alegro que no sé en qué porcentaje está ayudando la aplicación, pero, hombre, algo seguro. Seguro. Yo también estoy convencido, pero bueno, era por plantearlo aquí en el foro. Y bueno, creo que tanto la aplicación como todo lo que ha trabajado el Comité de Expertos y en el Colegio de Madrid en este último año ha puesto de manifiesto un problema que realmente era conocido, pero bueno, socialmente no se quería abordar, ¿no? Que es la mala calidad de aire interior que respiramos en los espacios, en nuestras edificaciones, ¿no? En los espacios cerrados. Hay una pregunta de José Luis Borrallo que dice: ¿existe algún manual de uso de la aplicación? ¿Dónde se puede conseguir? Realmente, si se necesitara manual, habríamos fracasado, porque lo que queremos es que sea tan fácil que no necesite manual. Es decir, que sea intuitiva. Y de hecho yo creo que son 4 datos los que hay que poner para darte una idea de que la calidad del aire es fundamental. El resto es, en fin, podemos sacar algo más, pero yo creo que no hace falta el intentar que la aplicación tenga una exactitud. Es que no pretende eso. Es que es imposible, no se puede. Si queremos más exactitud, hay que tratar el problema de otra forma, no con una simple aplicación.
Esta es una aplicación para comunicar a la sociedad sobre la importancia de la calidad del aire. No le podemos buscar demasiadas aplicaciones técnicas porque no está pensada para eso. Y bueno, se la pueden descargar en el Google Play, ¿no? Sí, quien quiera pues tiene la opción de descargársela desde la plataforma Google Play y si tiene Apple, pues desde App Store tienen pues las dos versiones que son tienen los mismos modelos actualizados. Okay, pregunta Santiago si se podría reproducir de nuevo los parámetros de selección de aire según el tipo de actividad o facilitar la fuente para poder trastear mejor con la... Vamos a colgar la ponencia, con lo cual pues ahí se podrá consultar. Sí, claro. Okay. José Lucero nos plantea cómo podemos identificar la situación en metro, autobús, aviones respecto a todo lo que estamos planteando. Bueno, en definitiva, no, si son espacios cerrados, dentro de la simplicidad de los modelos, que al fin y al cabo un modelo es una simplificación de la complejidad de toda la causística que pueda haber. Es cuestión de modelarlo de tal forma que lo que nos estamos modelando de alguna forma intente pues, simular, aproximarse a la situación real. Pues si es un metro, pues es cuestión de imaginarse que es una habitación con ese volumen. Cuanto más raro sea el recinto, pues evidentemente la aproximación del modelo pues será peor. ¿Vale? Pero en definitiva, te digo, lo que pretendemos es intentar que la gente pues, valore en rangos de valores y que sepa dónde está el problema y dónde puede estar en gran parte la solución. Ok, gracias. Sí, y hay parámetros que están claros que tienen que tenerse en cuenta, como es el tiempo de exposición, que va a reducir siempre el riesgo, el volumen, a mayor volumen, menos riesgo de exposición, ¿no? Y luego el número de personas. Cuanto menos personas haya en la sala donde esté, mejor. Y en este tipo de casos, cuando queremos analizar un avión o un autobús, bueno, sí que hay que incluir los parámetros, porque los parámetros de ventilación en un avión pues son mucho mayores de los 14 litros por persona que vienen aquí definidos en la aplicación. Entonces, si se quiere ajustar, hay que ya irse a los parámetros de la aplicación y utilizar parámetros reales, ¿no? Igual que tanto en el metro o en, no sé, en salas especiales, tenemos que irnos a ese tipo de parámetros. El Simulaire está pensado para salas normales, una sala como la que estamos ahora mismo aquí, que bueno, que la nuestra de salón de actos sí que tiene un recuperador de aire de flujo cruzado, estanco, Arboleda, que lo sepa, que tenemos ahora mismo un nivel de concentración de CO2 que estoy midiendo aquí de 498, que está bastante bien, y además yo creo que es un aire bastante limpio, ¿no? y bien tratado, pero como decíamos antes, que está pensado para estancias normales, ¿no? Una vivienda, una casa, una oficina, un despacho, cuando para situaciones más específicas creo que es importante que se consideren volúmenes de ventilación diferentes. Sobre todo porque de alguna forma hemos mezclado que se necesita mucha precisión, pero necesita mucha precisión para poder investigar, a nivel de investigación. Es decir, si conocemos algún brote, y para eso, pues, Gracia, puedes hablar del problema de las infiltraciones, de si se puede o no se puede medir. Pues efectivamente, Manuel, predecir las infiltraciones que se van a producir en nuestro edificio, por ejemplo, mañana, es bastante difícil. Sí se pueden estimar, porque pensemos que depende de algo tan variable como la meteorología. Es decir, no sabemos el viento que va a hacer mañana, está estimado, hay aproximaciones, pero luego la realidad no sabemos exactamente con qué fuerza van a incidir en nuestra fachada y con qué dirección y qué presiones va a ocasionar. Porque el N50 que hemos hablado antes es un ensayo que se hace a una diferencia de presión conocida de 50 pascales, pero la realidad del día a día en un edificio es que no vamos a saber esa diferencia exacta
para predecirla. Lo que sí se puede conocer con mayor exactitud es de manera retrospectiva, es decir, lo que dice Manuel de conocer perfectamente un brote pasado, ahí con programas de simulación de termodinámica de fluidos y ya conociendo con exactitud la meteorología de la zona, sí se podría saber con muchísima mayor exactitud y sobre todo a ver los flujos que se producieron dentro del edificio y determinar el patrón de riesgo. Con esto nos vamos retroalimentando y vamos aprendiendo, que al fin y al cabo pues esto pues es ciencia y así es como se avanza. Muchas gracias. Bueno, no veo ninguna otra pregunta planteada. No sé si me he escapado, creo que no. No sé si alguno de los ponentes quiere hacer alguna reflexión. Una reflexión final. Sobre todo, que no sé si es pedir demasiado, pero lo fundamental, necesitamos, porque hay gente preparado para analizar brotes pasados. El problema, tenemos un modelo fantástico que es capaz de aprender, pero si no le metemos datos reales, no aprendemos. Y ya no, es algo que se nos escapa un poco a nosotros, es decir, habría que tener la colaboración incluso internacional, porque hay muy poquitos brotes que realmente se hayan analizado al detalle y del que se pueda extraer datos fiables de los que aprender. O por lo menos, si los hay, no se publican. Solo pues, pedir que por favor que nos ayudaran a investigar brotes pasados. Sí, tener datos reales para aplicarlos realmente con la app y ver el contraste de la realidad con lo que la aplicación nos da, ¿no? Ir puliendo y optimizándola. Vale. Pues nada más. Simplemente, bueno, son las 7:23, ha habido una participación muy aceptable. Creo que el tema es muy interesante, dará para más intervenciones seguro y para más webinar. También os animo al curso que hay de calidad de aire interior organizado desde el Consejo, que nuestro compañero José Jesús Arboledas, es el profesor y el que lleva todo el curso. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y antes de despedir y cerrar el webinar, que sea nuestro presidente José Antonio Sí. que se despida. Sí, gracias, Pepe. No, yo solo quería decir que lo que estamos haciendo nos gusta y yo sé que lo vivís todos los expertos que estáis trabajando, pero no nos gusta la situación que estamos viviendo y que esta es la versión ya 3 del Simuler, ¿no? que ahora mismo estamos trabajando pues precisamente enfocado a la COVID, ¿no? Pero lo que queremos es que se acabe y se acabe cuanto antes. Entonces lo que sí que tiene que ser para de cara al futuro, pues que vayamos trabajando en una aplicación que nos ayude a saber evaluar la calidad del aire que respiramos día a día, que de alguna forma nos libre del resto de posibles enfermedades que ha estado comentando también Arboledas, ¿no? que al final son todas afectan, ¿no? a nuestra salud, ¿no? y que en definitiva tenemos que salir trabajando en ese sentido. Por supuesto, os pedimos a todos los que habéis escuchado esta jornada que difundáis en la medida de lo posible entre vuestros amigos, conocidos, clientes, cualquiera de ellos, que utilicen esta aplicación, que por supuesto necesitamos toda la información que nos podáis dar. Lo ha comentado también José López, que es importante que nos trasladéis todo aquello en que veáis que se puede mejorar, porque como hemos dicho antes, la ingeniería es el proceso de mejora continua de lo que hay y en eso queremos seguir trabajando. Así que muchas gracias a todos vosotros, felicidades y enhorabuena a todos los que habéis trabajado en la aplicación, en esta jornada y en los estudios que habéis hecho hasta la fecha y a seguir así. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos.